El día de hoy visitaremos una casa construida en una superficie de más de 900 metros cuadrados en pleno centro histórico de Mérida. Incluyó su propia selva con más de 50 especies de plantas, una piscina de casi 20 metros de largo y espacios que hacen replantearnos qué es realmente el lujo. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el centro de Mérida, sobre la calle 60, una de las calles más emblemáticas históricamente hablando. De hecho, esta calle, si te sigues todo derecho, como 40 minutos, llegamos a Puerto Progreso. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Vico. A Casa Vico le caracteriza una fachada de concreto pulido, tonalidades tipo chucum, un poquito rosas, lo cual me recuerda muchísimo a Las Coloradas, ese spot, esa playa en Yucatán, que es yo creo de los spots más instagramiables del mundo. Asimismo, incluyeron esta cenefa que le da esa continuidad y enmarca tanto las ventanas como la puerta y la cochera de la casa. De igual manera, se incluyó ese pecho paloma que vemos allá arriba. Algo bien interesante es que en él podemos ver la continuidad de lo que en algún momento fue toda la propiedad, que en este caso queda una propiedad de 13 metros de ancho por 70 de fondo. De igual manera se incluyeron estas lamparitas, las cuales nos dan la bienvenida y sirven para enmarcar la entrada principal. Pero creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Wow. Una vez estando tras muro, nos recibe un remate visual que nos da una probadita de esa selva privada de las que les había platicado. Este es un espacio de transición, este es un recibidor y por acá tenemos el acceso desde la cochera. Muchos de ustedes nos han preguntado por qué las casas que visitamos no tienen cochera o dónde estacionan el coche. Bueno, pues resulta que no en todas las casas del centro es posible incorporar uno de estos elementos. Y esto sucede por temas del INAH. El INAH es este instituto en México que te monitorea y que cuida todos los monumentos históricos o casas o edificios históricos. En este caso, como te piden que respetes la fachada, tienes que tener de inicio un acceso suficientemente grande para poder meter un coche. Y en caso de que no lo tengas, pues ya no lo podrías incorporar porque estarías infringiendo con la ley y con el reglamento. Asimismo, también te piden que respetes siempre los espacios como están distribuidos, sobre todo en la primera crujía. Tal es el caso de aquí. Aquí lo que hicieron fue incorporar elementos decorativos con la intención de delimitar tanto este espacio como es el recibidor. Aquí podemos ver un tapete precioso de pisos de pasta, lo cual ya hasta enmarca tanto esta mesita como todo el espacio de recibidor. Y de este lado tenemos también un biombo que ya nos delimita como si fuera una pared en lo que es el recibidor y la sala. ¿Les parece si echamos un ojo a la sala? De este lado tenemos la sala, misma que nos recibe con otro tapete con pisos de pasta, de nuevo con la intención de poder delimitar los espacios. De igual manera, incorporaron y utilizaron estos colores bastante neutros y que transmiten cierta pulcritud. Asimismo, utilizaron estos muebles que vemos alrededor, en donde resaltan con estos tonos neutros. Podemos verlos, no solo son bonitos, también son cómodos. ¿Les parece si echamos un ojo? Sí son cómodos. Además de incorporar muebles, también tenemos elementos funcionales, como esta puerta. Esta puerta, al tener estos postigos, nos permiten tener una iluminación sin tener que abrir toda la puerta. Continuemos con el recorrido. Llegamos a la parte más privada de la casa. En este caso, decidieron incorporar esta sala que tenemos acá, una sala un poco más íntima, a diferencia de la que teníamos del otro lado, en donde tal vez te sirva para tener ese primer filtro de visitas, ¿no? Y aquí es en donde estás ya más bien tú relajado, en la comodidad de tu hogar. Este era un espacio que antes era más amplio y decidieron acotarlo, hacerlo un poco más pequeño, con la intención de incorporar la puerta que vemos allá, que es un baño, y una recámara que tenemos por acá, que ahorita vamos a conocer. De igual manera vemos cómo se hacen presente estos muebles y esta decoración como esta lámpara que armonizan perfecto.
Roger, oye, no olvides decirles que nos sigan en todas nuestras redes, apretar el botón de suscribirse y activar las notificaciones para estar enterados de todo nuestro contenido. Por cierto, qué buena camisa, ¿eh? Gracias, es de Puerto Blanco. Ah, ¿esta también? Si quieres, ahí te dejo la información en la descripción. Qué raro, nunca me había pasado esto. Pero bueno, cosas que pasan en YouTube. Continuemos con el recorrido. Por acá tenemos una cocina en forma de herradura en donde, como pueden ver, se incorporaron muchos espacios para almacenamiento. Y también algo que me encantó es cómo hicieron este collage de mosaicos en donde utilizaron diferentes diseños que yo creo que podrían aprovechar mientras se está cociendo el arroz o lavando los platos para jugar memorama. Por ejemplo, yo veo uno por acá, una palmerita, y aquí está su par. Si ustedes ven alguno, déjenlo en los comentarios. También aprovecharon y dejaron dos instalaciones hidráulicas. De este lado tenemos una un poco más amplia para poder lavar toda la parte de platos, y del otro lado tenemos esta toma hidráulica que es con agua potable, ya aquí más en corto para lavarse uno las manos, verduritas, inclusive puede uno tomar esta agua. Como pueden ver, además esta meseta es más amplia de lo normal. Yo creo que tiene alrededor de 1 metro, 1,10. Esto con la intención de tener un área libre de preparación y otra también para poder utilizar como desayunador. Y me gustaría que me ayudaran dirigiendo las miradas hacia arriba. Si vemos para acá, podemos notar dos cosas. De entrada, un techo con vigas y viguetas, los cuales pintaron de negro con la intención de resaltarlas a sí mismas. Y también vemos este ganchito que está aquí arriba, que según nos comentan, era la que utilizaban para colgar la báscula y con eso poder pesar los alimentos e inclusive algunas veces animalitos de hace mucho tiempo, cuando esto era una cocina de hace años atrás. Otra cosa interesante que decidieron hacer con los espacios es incorporar, aprovechando al final de esta barra, pues hacer esta pequeña cava y tener la fiesta al alcance. Pero bueno, continuemos con el comedor. Por acá vemos cómo incorporaron este elemento para delimitar el espacio. De nuevo, estos pisos de pasta que simulan un tapete y que encuadran a la perfección esta mesa del comedor, que en este caso se incluyó una mesa de mármol. Está hermosa esta mesa, es una mesa cuadrada para 8 personas, en donde se hizo de esta manera para, de nuevo, facilitar la convivencia, al igual que todos los espacios en esta casa. Y de este lado, a ver, un diccionario maya. Vamos a ver qué encontramos por acá. Unos minutos más tarde. Hoy aprendimos cómo decir lo siguiente. Kosh ile trasmuró, que significa vamos a ver trasmuro. Kosh ile trasmuró. Así que ya saben, si quieren decir vamos a ver trasmuro, esa es la manera correcta de hacerlo. Y probablemente se han preguntado, oye, pero tienes la cocina junto al comedor, no se ahuma cuando cocinan. Pues bueno, en esta ocasión incorporaron un elemento que nos permite tener muchísima circulación de aire y también entrada de luz. Incorporaron estas dos paredes que prácticamente se pueden eliminar. Es más, ¿les parece si las abrimos? Y así, en tan solo unos segundos, eliminamos el límite entre el interior y el exterior. Vamos a conocer afuera. Y de este lado llegamos a una salita que es un espacio ideal por excelencia para después de comer. Ya saben, por eso el mal del puerco, o como decimos por acá, para el soponcio. Esta salita sirve para transitar ya sea del comedor hacia afuera o, en caso de que estés en la piscina pero quieras resguardarte un poquito del sol, lo puedas hacer también en esta zona. En esta incluyeron un piso completamente diferente. Aquí es de concreto con la intención de hacerlo más permeable y que al mismo tiempo tenga más fricción para evitar cualquier tipo de caída o que te resbales al salir mojado de la piscina. Probablemente habrán notado que tanto el comedor como la sala de acceso tienen mucha iluminación. Bueno, pues esto se debe gracias al tragaluz que incluyeron en este costado, en esta parte de acá, mismo que da iluminación tanto al comedor, a la sala y a esta habitación que ahorita vamos a conocer. Asimismo, se incluyó este deck que le da un poquito de personalidad, como también la herrería que se hace presente en las diferentes puertas con el fin de darle este toque no solo de seguridad, sino también colonial. Y algo que no queríamos omitir en este video es para todos aquellos amantes de los cuartos de lavado. Aquí les presento, miren, nada más y nada menos, lavadora y secadora, amigas y amigos. Tenemos el cuarto de lavado de este lado y por acá tenemos el cuarto de máquinas para la piscina. Que por cierto, ¿qué les parece si echamos un ojo?
Una de las características principales de esta casa son los exteriores, y eso se deja ver en esta hermosa piscina, que además la acompaña esta cascada con estas piedritas que quedan padrísimo y que además sirven para dar la bienvenida a esta zona de zen, esta zona de meditación que ahorita vamos a conocer. Asimismo, se incluyeron estos canales con la intención de darle también escape al agua en caso de que en algún momento se llegase a rebosar y a subir los niveles, ya sea por lluvia o porque hay mucha gente adentro. En este caso tenemos una piscina de aproximadamente 15 metros de largo, lo cual nos permite un espacio ideal para relajarnos o para entrenar para un hexatlón. De igual manera, es la posición que tiene esta la que nos permite que si estamos en cualquiera de las habitaciones, prácticamente estemos a unos pasos para poder salir y entrar directo a la piscina. Es más, ¿les parece si le echamos un ojo a una de las habitaciones? Vamos a conocer. Por acá llegamos a una de las... Perdón. ¿Estás bien? Yo sí lo vi. Ya no puedo hablar. Perdón, güey. Y llegamos a una de las recámaras secundarias. Lo primero que nos llama la atención de esta recámara es el arte. En este caso decidieron incluir este mural en donde tanto en esta habitación como en la de un costado utilizaron aves de la región. En este caso es un pájaro carpintero. Pero chequen qué interesante está esta técnica. Pintaron encima de la pared, luego omitieron un espacio, pusieron este marco y pintaron encima de este marco con un cristal, como que dando la apariencia de que lo enmarcaron, pero en realidad está por encima. Algo bien interesante de esta casa es cómo lograron la distribución en las habitaciones. En este caso y en la otra recámara secundaria tenemos el espacio suficiente para tener 2 camas queen size y aún así tener también este pasillo de aproximadamente 1 metro para tener acceso y también poder salirse de la cama. De este lado tenemos el baño. Esta cuenta con baño propio, en donde tenemos este mueble de mármol muy bonito con este espejo. Hola, Fer. Y estas lamparitas padrísimas que a mí me llamaron muchísimo la atención porque parece que como que las derritieron y las pusieron encima del espejo. Pero es un truco de hacer 3 huequitos en el espejo, 2 para colgar ganchos y 1 para la salida eléctrica. Y quedó increíble. De este lado tenemos el WC y de este otro tenemos la regadera, que esta es precisamente como las que a mí me gustan, que caen desde arriba. También aquí decidieron incorporar este óculo para darle un poquito de ventilación y de iluminación natural al baño. La única diferencia que tiene esta recámara con la de un costado es que esta tiene baño. Ah, bueno, y que esta tiene un pájaro carpintero y la otra tiene un pajaroto. Continuemos con el recorrido. Chéquense esto. Estas sillas son muy típicas de esta región. Son comodísimas, algunas son hechas con hilo de hamaca o a veces con estas telas en donde te sientas y prácticamente te derrites, te puedes quedar horas allá. Y llegamos a la recámara principal. A diferencia de las otras habitaciones, esta es mucho más amplia. Inclusive tenemos 2 accesos, 2 puertas. Por un lado la que acabamos de utilizar y del otro lado tenemos una que nos da acceso a esta zona de meditación, esta zona zen, que es que estoy seguro que les va a encantar. Esto además genera un efecto de ventilación semicruzada, lo cual hace un poco más fresca la habitación, apoyado de estos ventiladores de techo. Es este mismo espacio lo que nos permite incluir una cama king size, en donde, si ven allá atrás, tienen este dibujo padrísimo de un cenote. Esta es una acuarela, nosotros pensábamos que era una foto. Oigan, por cierto, si quieren saber el origen de los cenotes, no pueden perderse este video que les dejamos por acá. Algo que también nos permite tener una habitación así de amplia es el incluir una salita como esta, donde tenemos estas 2 mecedoras que están súper cómodas e ideales para echar una lectura nocturna. Vamos a conocer el baño. Por acá tenemos un baño muy similar a de las recámaras anteriores, donde en este caso se hace presente igual este mármol, tanto en los pisos como en el lavabo, y de este lado también en la regadera, en donde en vez de utilizar un nicho, utilizaron esto como cobertura. Y aquí, de nuevo, mis regaderas favoritas, las que caen de lluvia desde arriba. Continuamos con el recorrido. Una vez estando en el exterior, nos recibe esta hermosa hamaca perfecta para relajarse. Además, en esta zona se incluyó un espacio súper lindo y relajante, un lugar especial para meditación, en donde se incorporó esta pérgola con madera de zapote. Esta es una madera muy dura, en donde además se incluyeron policarbonato con la intención de protegernos un poquito de la lluvia y el clima, pero al mismo tiempo permitir el paso de luz. Tenemos estos bambús alrededor, lo cual crean como una barrera natural, una especie de pared que nos dan esa privacidad que necesitamos para ponernos a meditar.
Asimismo, nos acompaña también el relajante ruido del agua de la cascada que habíamos visto en la piscina. Oigan, y si creen que esto era todo, pues no, aún nos falta conocer la parte que hace de esta casa verdaderamente un espacio único. Vamos a conocer el jardín. Bienvenidos a la selva. En esta casa se realizaron unos trabajos muy arduos de paisajismo, que para el que no sepa, el paisajismo es esta rama de la arquitectura que busca trabajar con los ambientes, con los espacios naturales. Es decir, busca incluir esta flora de tal manera que siempre se sienta natural u orgánico. En este caso, fue la empresa Ebris la encargada de realizar todos los trabajos de paisajismo de esta casa. Si ustedes quieren tener un trabajo como este, les dejamos aquí el contacto para que puedan buscarlos. Algo bien interesante es que se incorporaron más de 50 diferentes tipos de planta en todo este espacio. Algo que caracteriza a este espacio es la curvatura del camino, lo cual habla del respeto que tenemos a quienes llegaron primero, es decir, a todos estos árboles y plantas que estaban aquí antes de iniciar la construcción. De igual manera tiene un simbolismo. Esto es como la vida, en donde si el camino en este caso fuera completamente recto, estaríamos todo el tiempo enfocados en el destino, en llegar a ese punto final. Sin embargo, al tener esta forma, nos invita a ir pues simplemente disfrutando y gozando el presente, es decir, gozando este camino que estamos recorriendo. Algo que es importante es que el camino es muchas veces el 99% de lo que vamos a estar viviendo, y ese punto final es solo el 1%. Algo también bien interesante de este espacio, y les hablaba del respeto a quienes llegaron primero, es cómo estas estructuras que tenemos arriba, es decir, no solo el piso, sino también arriba, buscaron respetar a los árboles que ya estaban aquí antes, teniendo estos dos rectángulos de metal, los cuales abrazan de alguna manera a los árboles que tenemos de este lado y de este otro, permitiéndoles crecer y desarrollarse con plenitud. Vamos a conocer esta sala que estoy seguro que les va a encantar. Llegamos al pabellón. Este espacio es una estructura rodeada de cristal y de hecho este cristal cumple con dos funciones. Por un lado, si estamos afuera, crea estos reflejos que integran esta pieza con el resto del entorno. Y si estamos adentro, te hace sentir como si estuviéramos afuera en la selva disfrutando de la tele. Algo que también se puede es, gracias a la densidad de la vegetación, esto nos permite estar aquí con la privacidad de poder ver lo que uno quiera en la tele. ¡Cuidado, Chase! Pero en realidad este lugar está hecho para ver los partidos los domingos. Asimismo, se incluyó también este piso de pasta con estos acabados estilo mariposa. Bueno, al menos yo le veo como unas mariposas. ¿Ustedes qué forma le ven? Déjenlo en los comentarios. En donde además también tenemos este techo. Este techo está padrísimo. Es un techo de madera. Esta es madera de salam que nos hace sentir esa calidez como si estuviéramos en una cabaña en medio de la selva. Asimismo, podemos ver esta mampostería, que en este caso es una mampostería muy bonita y decorativa, donde se incorporaron estas pequeñas piezas seguido de estas grandes piedras que los hacen resaltar un poquito más. Y por acá tenemos esta puerta nos conecta con un baño que da servicio tanto a esta zona como la parte de la piscina. Como les había dicho que esta parte está pensada para ver partidos, es fundamental tener un sofá como el que tenemos acá, en el cual prácticamente te puedes derretir a ver los partidos. Pero si ustedes son aquellos aficionados que no pueden ver sentados el fútbol o cualquier tipo de deporte, pues entonces también se incluyó esta barra para todo aquel que está tenso con la cerveza o con el agua o lo que esté tomando mientras está viendo el partido. Y si de repente nos está obstruyendo un poco el sol por la luz, porque pues, es un día muy soleado, pues también se incorporaron estas persianas, las cuales pues nos permiten también controlar el acceso de luz. Y por acá tenemos esta salita que prácticamente te hace sentir que estás en el exterior, pero al mismo tiempo protegido. Y esto se debe gracias a esa estructura metálica que veíamos del otro lado, donde en este caso se pudo aprovechar mejor ya que no teníamos árbol y se incluyó este techo, este pergolado, en donde además tenemos estas vigas, madera de salam, con una cobertura de policarbonato, lo cual ya nos protege tanto del sol intenso como de la lluvia. De este lado también se incorporó este espacio con la intención de tener habilitado un área de preparación de alimentos sin tener que ir hasta la cocina principal. Aquí de este lado tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Por ejemplo, acá
tenemos una parrilla para preparar, por ejemplo, una paella o para él. ¡Ah, qué cómico! Y también tenemos esta barra, ya que a los dueños de la casa le encanta la mixología y también para todo aquel que se quiera hospedar, pues que pueda hacer uso de la misma. De este lado además tenemos la iluminación, en este caso tenemos una barra de LED, esta es luz indirecta que queda padrísima, además de noche se ve increíble con este acabado de mampostería, parece prácticamente como una obra de arte. Y arriba tenemos ese tragaluz que nos permite tener más iluminación durante el día. Un dato bien curioso, quería compartir con ustedes, esto que vemos acá es comúnmente conocido como una libélula, pero en Yucatán se le conoce como un turish. Para todos aquellos que sean de la Ciudad de México, sí es como el restaurante Turix, en realidad no es Turix, es turish y significa libélula. Además, quería también aprovechar este momento para agradecerle a Israel de Punto Arc y a Jesús Ortega por todas las facilidades. Ellos nos han dejado este lugar así de bonito como lo vemos para poder compartir con todos ustedes. Continuamos con el recorrido. Nos encontramos en camino hacia la última y la parte más nueva de la casa. Esta zona en donde decidieron incorporar tanto una oficina como un gimnasio. Y probablemente habían pensado que ya se había terminado esto, ya que no se veía ningún espacio al fondo. Bueno, pues esa fue la intención precisamente de incluir tanta vegetación. El generar esta barrera visual que nos permitiera, que nos diera esa privacidad. Y que nos diera esa privacidad para poder trabajar o ejercitarnos a gusto. De este lado tenemos esta oficina, que es una oficina prácticamente completa, tenemos todo lo que uno necesita. Es más, para no quedarnos con una duda, vamos a echarle un ojo. Yo aquí sería muy feliz. Como pueden ver, en esta oficina no hace falta nada. Tenemos desde una mesa para trabajar, te vienes aquí con tu lab. Si tienes algo que imprimir, tenemos la impresora. Además, tenemos esta pantalla que viene del futuro. Siempre veíamos cosas del pasado, este es del futuro. También tenemos este acabado de microcemento negro. La verdad es que teníamos la duda de qué tipo de acabado era. Queda padrísimo y se siente muy bien. Que además armoniza muchísimo con este piso de porcelanato negro que se incluyó en esta parte. Y si no quieres estar adentro porque te sientes muy enclaustrado, pues de este lado tenemos una salita con la intención de poder estar un poquito más al exterior, pero también echando un cafecito o una reunión de trabajo. Y si lo de ustedes no es tanto trabajar, sino más bien sacar ese estrés a través del ejercicio, también tenemos este espacio en donde de entrada tenemos este que puede servir para hacer ejercicio más como de multifuncional, hacer un poquito de crossfit, o por acá que tenemos este gimnasio en donde tiene principalmente para hacer cardio. Oigan, y si están disfrutando de este recorrido y les gustan las casas frescas y con mucha naturaleza, no pueden dejar de ver el siguiente video. Estoy seguro que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.